tardes a todas y a todos. Quiero agradecerle a Gustavo la invitación. En efecto, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él era muy pequeño, así que... Y siempre es un honor también para mí y a la vez un desafío, bueno, aceptar sus invitaciones, sobre todo como él las lanza, ¿no? Una invitación a decir, bueno, tomemos un tema, el que te preocupa, en el que estés trabajando, sin condicionamientos, digamos, ¿no? Es una invitación sumamente cortés, sumamente generosa, que da cuenta de una capacidad de anfitrionaje importante. Así que yo me voy a permitir como aceptar esa invitación y esa libertad que Gustavo me ofreció, esperando que algunas provocaciones a las que intentaré poner palabra o dar voz, sirvan básicamente para un intercambio, porque yo creo que cuando Gustavo convoca estos encuentros, cualquiera de ustedes podría estar acá tomando la palabra para dar cuenta de una partecita, de un fragmento, de un modo de transcurrir. Y puede que, en ese sentido quiero ser muy, muy clara, puede que las cosas que a mí me estén preocupando, las cosas que me afectan, ¿no? En el sentido también que me conmueven, no formen parte de aquellas que a ustedes los conmueven en este momento, es decir, no coincida con lo que transcurre en sus contextos de acción específicos como directores, de lo que, por cierto, por otro lado, casi me alegraría. Pero digo, bueno, si tuviéramos un punto en común, tampoco se trata de ponerse de acuerdo para mí, sino de poder discutir. Así que elegí un título que con Gustavo nos reíamos en el intercambio de mails. Dice, bueno, no importa finalmente el título, me dijo Gustavo, convencida que este título era un título que era demasiado pesado, enigmático, que nadie iba a saber de qué íbamos a hablar, etcétera. Pero sí les digo que me importa pensar volver a pensar con otros, quizás la única manera de pensar, la cuestión de los sentidos de las instituciones en estos tiempos que han pasado a ser, a mi gusto, demasiado actuales y tan poco contemporáneos. Y quisiera como aclarar esta cuestión. Yo voy a ir yendo y viniendo. Imagínense cómo esto va a ser como fragmentos, o si ustedes quieren como un tejido que viene un hilo, después viene otro. A veces arma un bonito punto y a veces sale ahí una cuestión muy complicada que hay que desenmadejar de nuevo. Lo que no les sirva, lo que no les permita pensar, lo que no les dé para elaborar, lo descartan sin problema, lo pasan por el tamiz de su experiencia y lo dejan de lado. Yo estoy preocupada por algunas manifestaciones de la actualidad, que quizás algunos de ustedes, porque por lo menos en algunas escuelas algunas cosas graves están pasando, también los preocupe. Podría decirlo de otra manera, estoy preocupada por la dificultad para hacer lazo social, estoy preocupada por ciertas expresiones de la violencia, ¿no? Una violencia muy contundente, una violencia muy arrasadora. Estoy preocupada por el modo en que los grandes, en términos ya de macropolíticas, no de las que ustedes se ocupan en sus espacios institucionales y organizacionales, a mi modo de ver, están como tetanizadas en el pensamiento. ¿Qué quiere decir tetanizado? ¿Vieron tetanizados cuando uno se queda así que, ¿no? Como si les hubiera dado una ciática, lumbalgia, todos juntos y se hubieran quedado sin poder moverse? Quiero decir con esto que me parece que no tenemos mucha novedad. Tenemos algunos bautismos nuevos, ¿no? Algunas modificaciones, en el repertorio como del más de lo mismo renombrado. Y mientras tanto perseveran algunos obstáculos para trabajar, ¿no? Nos aparecen desafíos difíciles de tramitar. Yo diría son tiempos ríspidos, ¿no? En términos intergeneracionales, por lo menos en las escuelas con las que yo trabajo, en las provincias a las que concurro, ¿no? Hay una preocupación para decir, hay una galleta, por decirlo muy académicamente, entre grandes y chicos, de la cual estamos todos perplejos, ¿no? Los grandes que parecen por momentos decir, no sé quién es este otro, y sé que mañana ustedes van a volver específicamente sobre la cuestión de qué es un niño, ¿no? Pero hay como muchos adultos que se encuentran frente a los más chicos y dicen, yo no entiendo nada de lo que hay ahí, ¿no?
Y a su vez hay algunos chicos que nos mirarán a los adultos y dirán, che, pero un adulto no debería hacer otra cosa, ¿no? Hay ahí, digamos, entre grandes y chicos, por lo menos un malentendido, cuando no una dificultad, cuando no una especie de disminución de algo que hace al sentido del educar para muchos de nosotros, ¿no? Y digo muchos de nosotros, aquellos que entendemos con Laurence Cornu, que si tuviéramos que dar una explicación, una definición, una descripción del educar, diríamos, educar es aquello que viene a asegurar la solidaridad intergeneracional, ¿no? Y uno diría, esa solidaridad intergeneracional no parece estar jugando muchísimo, ¿no? Quizás fruto de la época, de la escasez de lugares, aparece una conflictiva nueva, no hay lugar para todos, parece que este es el imaginario que circula. Si hay lugar para poquitos, aparece la guerra de quién va a ser este lugar, ¿no? Bourdieu anunciaba esto, el sociólogo Bourdieu, hace muchos años, cuando decía que a veces parecería ponerse en marcha una suerte de guerra de clases etarias, ¿no? Es decir, en lugar de una lucha de clases en términos marxistas económicos, ¿no? Sino una lucha de clases etarias, es decir, grandes contra chicos, con lo cual estaríamos bastante complicados para pensar un futuro convocante que alberga a todos. Uno podría decir que parte de las dificultades de la actualidad son esos chicos que les encantaría ocupar el futuro, pero sienten que en ese futuro no hay un lugar que les esté reservado, ¿no? Que va a faltar ahí algo del orden de una recepción, de una bienvenida, de una generosidad, de la posibilidad de que hagan sus vidas. Entonces, digamos, la actualidad aparecería así. Y claro, cuando uno dice la actualidad parece así, no se trata simplemente de describirla, podemos aumentar las descripciones y cada uno agregar el anecdotario que más le guste al respecto, que más considere pertinente, ¿no? Sino en todo caso tratar de entender por qué las cosas pasan. Cuando uno se hace la pregunta acerca del por qué, uno entra en el territorio de las instituciones. Mientras uno se mantiene en las preguntas acerca del cómo, sumamente importantes por otro lado, a las que hay que dar respuesta, pero los cómo, habiendo olvidado el por qué, se vuelven unos cómo particularmente vacíos, o hasta yo les diría arduos de encontrar, ¿no? Porque ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se va a hacer esto? Pero a ver, ¿por qué uno quiere hacer qué? ¿No? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los argumentos por el cual habría que hacer algo? Entonces podríamos decir que una hipótesis acerca de estos tiempos es que ha habido como un corrimiento, un desplazamiento de las preguntas acerca del sentido a las preguntas acerca del cómo. Y acá, digamos, el riesgo para los que trabajamos en teorías institucionales, para los institucionalistas, para algunos de nosotros, es que una institución que se vacía de su sentido es una institución que se va desvitalizando y se vuelve mortífera para todos sus ocupantes. Es decir, que el sentido, vuelvo para atrás, claro, que cuando uno empieza como a perder el sentido, vos podés conservar muchos comos procedimentales que te aseguran el día a día, que te asegura resolver un mínimo de cosas, etcétera. Ahora, cuando el sentido se pierde, hay algo que pierde vida de esa institución, ¿no? Es como si se fuera desvitalizando. Aparecen fatigas, cansancios, aburrimientos, hartazgo. Esa sensación, ese esfuerzo terrible, como que habría que agregar tanto para poder estar ahí, ¿no? Por ahí ustedes no conocen a nadie al que le pase esto, ¿no? Pero en algunos lugares hay un poco de gente a la que dice, ¿viste? ¿Para qué voy? Ya no le encuentro sentido, y si pudiera no venir, no vendría, y de hecho muchos se las ingenian a veces para no ir o para estar a medias, ¿no? Es decir, uno presta el cuerpo, pero saca la cabeza, ¿no? Es decir, mantiene el cargo, pero renunció, no sé, digo, una jubilación antes de tiempo, no legitimada por ningún papel, ¿no? Entonces, a mí la pérdida del sentido, es decir, que dejemos de pensar acerca de los sentidos, porque los sentidos tampoco, digamos, las instituciones nos preexisten, ¿no? Como decíamos en ese pequeño abstract, están ahí cuando nosotros nacemos, ¿no? Están las palabras, están los otros, hay una historia, ¿no?
están antes que nosotros. Pero que estén antes no significa que puedan seguir estando, a menos que nosotros las reinventemos, ¿no? No se trata entonces de conservarlas como si estuvieran cristalizadas, momificadas, o las hubiéramos puesto en el freezer. No sirve eso para el sentido, ¿no? El sentido necesita reactualización permanente, ¿no? Una inversión libidinal permanente, una respuesta que es a su vez una nueva pregunta permanente. Yo creo que estos tiempos, y quisiera, si ustedes me permiten, y lamento, digamos, que la última, la tarde, venga con esta cosa plomífera, ¿no? Hacer algunas hipótesis inquietantes acerca de por qué esto estaría pasando. Pero antes de llegar ahí, quiero aclarar la diferencia entre actual y contemporáneo y empezar con algunos ejemplos de algunas cosas que preparé para hoy. Para la filosofía, y en particular para un autor que seguramente ustedes trabajaron porque ha elaborado mucho sobre la infancia, que es Giorgio Agamben, ¿no? Agamben reactualiza la diferencia histórica, antigua, entre actualidad y contemporaneidad, ¿no? Él dice, miren, los hombres no podemos dejar de ser actuales. Quiere decir con esto, no podemos dejar de estar afectados por la cotidianeidad en la que estamos, que nos atraviesa y que atravesamos. Claro, ser actual tiene sus límites. Ser actual es, a veces, sugiere él, y voy a traer otros autores al apoyo, ¿no? Significa estar como deslumbrado, y cuando decimos deslumbrado decimos enceguecidos, ¿no? Por las modas del tiempo, por las modas de la época, ¿no? Por lo estelar, por las luces que aparecen en un tiempo. Él dice, ser contemporáneo es absolutamente otra cosa. Ser contemporáneo es no dejarse enceguecer por las luces de la actualidad, sino preocuparse por las tinieblas de esa actualidad, ¿no? Dejarse golpear por lo oscuro, por lo denso, por lo opaco, por lo inquietante del tiempo. Esta diferencia entre actualidad y contemporaneidad es una diferencia que respecto a la educación ya había planteado un filósofo que los más grandes de los que están aquí recordarán, los más jóvenes por ahí no, porque son esas cosas que justamente como no forman parte de la actualidad, no necesariamente son evocadas, ¿no? Que llamaba Kant. Y Kant era sumamente claro, él decía, cuando alguien tiene que planear la educación, nunca debe tomar decisiones en función del presente. Siempre debe tomarlas en función de un futuro posible y mejor, decía Kant. Ustedes ven la diferencia, ¿no? Entonces uno podría decir, nosotros hoy estamos como pegados al presente, pegados a la actualidad, ¿no? Quizás confundidos y posiblemente Stanislao, cuando vio hoy a la mañana algo de esto habrá evocado, convencidos de que tenemos que dar respuesta a unas demandas, ¿no? Yo les diría casi sin detenernos a analizarlas, en lugar de estar preparados para sostener una oferta aunque no haya demanda. Esa es para mí una diferencia sustantiva, ¿no? Yo voy a decir, mire, si educar tiene un sentido, tiene el sentido de sostener una oferta aunque no haya demanda, justamente ahí cuando no hay demanda, bajo el convencimiento de que si uno sostiene una oferta catectizada, ¿no? Es decir, libidinizada, significada, con sentido para el que vuelve disponible algo, finalmente terminará por aparecer una demanda. No sé si logro poner en juego como una diferencia, por lo menos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, educar significa preguntarles qué quieren y responder a eso, y otra cosa es decidir en términos de lo contemporáneo, no de lo actual, qué es lo que tengo que volver disponible. Y estar convencido del sentido de lo que vuelvo disponible, ¿no? La experiencia dice, en algunos casos, que cuando uno sostiene con una cierta presencia, no cualquier presencia, una oferta catectizada, el otro termina por poder formular una demanda. Y ahí quizás para la educación o para los educadores aparezca como un momento un poco duro, porque lo que nos va a importar es que el otro pueda querer algo. Y hay que saber que cuando el otro quiere algo, puede no querer lo que yo tengo para darle. No sé si se entiende el ejercicio de
de renuncia, digamos, ¿no? Es decir, lo que interesa es que el otro pueda posicionarse diciendo quiero, me gusta, busco. Y si ustedes quieren, aunque lo haría con mucha prudencia, deseo, ¿no? Digo con mucha prudencia porque el concepto de deseo ya ha pasado a significar cualquier cosa. Entonces, digo, me parece que estamos muy presos de la actualidad y muy poco contemporáneos. O bien podríamos decir que hay como una dificultad para pensar que se nos ha instalado. Acerca de esta dificultad para pensar, y cuando ustedes consideren que ya me puse plomífera, total, fatal y que no quieren saber más nada, levanten la mano y se quieran decir, ya está, basta, gracias. Pero bueno, hay algunos autores de la sociología clínica, es decir, la gente dispuesta a pensar los funcionamientos de las sociedades, pero escuchar particularmente de la sociedad y su sufrimiento para tratar de elaborar algo. Y pienso en particular en la figura de un tipo, a mi modo de ver, interesantísimo, que ahora anda por los 70, que se llama Eugène Enriquez. Enriquez, cuando tiene que hacer hipótesis acerca de estos tiempos, dice que lo propio de estos tiempos es que nos da mucho miedo pensar. Claro, cuando uno afirma esto, dice, pero pensamos todo el día, ya nos pasamos pensando hace toda la vida que estamos pensando. Y Enriquez dice, sí, ¿saben qué? Se olvidaron del sentido del verbo pensar, ¿no? Dice, pensar no es cualquier verbo. Pensar es aquello que solo ocurre si uno se anima a cuestionar el cerco cognitivo que lo tiene preso. Pensar es algo que solo ocurre si uno interviene para interrogar, para discutir los paradigmas en los que uno se mueve. Si uno adopta un paradigma y solo relaciona ideas al interior de ese paradigma, Enriquez nos dice, lamento informarles, no están pensando. Pensar es un modo subversivo de aprender el mundo e implica, dice él, hacerse las preguntas más inactuales, las más molestas, las más exóticas, incluso aquellas que no tenemos la menor idea de cómo vamos a hacer para contestarlas una vez que las formulamos. Entonces, él dice, estos tiempos son tiempos donde nos gustaría pensar, pero nos da mucho miedo. Dice, y es un miedo, y podríamos decir casi así como gauchescamente, cosa que Enriquez no tiene nada, como su nombre bien lo indica, ¿no? Así que el miedo no es sonso, ¿no? Dice, sí, yo entiendo, dice él, que tengamos miedo para pensar, porque, y recurre a un antiguo verso de Rimbaud, dice, porque los hombres apoltronados soportan mal que algunos quieran pensar, ¿no? Por hombres apoltronados, cada uno se representa la figura que quiera, pero básicamente un apoltronado es alguien aferradito a su lugar, ¿no? Dispuesto a hacer todo lo necesario para conservar ese lugar y no conmoverse por nada, ¿no? Entonces, claro, si alguien quisiera pensar, dice Enriquez, tiene que saber que durante un tiempo, y muy cómodo, muy bien, no la va a pasar. Van a tratar de descalificarlo, de decir que es un exótico, que es un marginal, que es un raro, y van a tratar de silenciarlo o de dejarlo de lado, porque no hay mucho interés en que se piense. En el mundo, en estos tiempos, hay más interés en que la gente se vuelva conformista, ¿no? O sea, un conformista es aquel que opta por la existencia y no por la vida, ¿no? Un conformista es el que decide pasar desapercibido y transmutarse, podríamos decir, en un todo correcto, ¿no? No es políticamente correcto, sociológicamente correcto, pedagógicamente correcto, didácticamente correcto, un consumidor correcto, ¿no? Pues un conformista es aquel que no quiere que nadie lo moleste, no quiere ningún conflicto con nadie, prefiere resignar todo en aras de esa tranquilidad. Pues un conformista es alguien que se limita a existir, porque vivir es otra cosa. Vivir es correr riesgos, ¿no? Vivir es animarse, es tener unas osadías, ¿no? Es aceptar unos desafíos. Entonces, digamos, tendríamos en estos tiempos de tanta actualidad, digamos, poca contemporaneidad y una cierta dificultad para pensar. Ahora, una vez que supongamos que esta hipótesis tuviera un viso de realidad, de sentido, pero ¿por qué nos estará costando tanto pensar? No era lo propio de lo humano pensar. ¿No se supone que uno piensa casi así,
espontáneamente, naturalmente. Y en realidad la hipótesis de Enríquez es quizás lo más duro que tengo para compartir. Él dice, se vuelve difícil pensar, aparece un obstáculo para pensar en las sociedades cuando la pulsión de muerte le gana a la pulsión de vida durante un rato. Es decir, cuando eso que tiene que trabajar junto para que podamos analizar, desmenuzar, que necesita también que podamos recomponer, juntar, sumar, ¿no? Es decir, no sé si logro ser lo suficientemente explícita, es decir, no, para que uno pueda pensar tiene que poder deshacer, ¿no? Esto es la pulsión de muerte, es la fuerza que divide, pero para poder pensar necesitamos recomponer, esto es lo que suma, lo que agrega, lo que multiplica, esto es la pulsión de vida. Esto trabaja junto cuando uno piensa, ¿no? Y Enríquez dice esto que tenía que trabajar intrincadamente, parece haberse aflojado, ¿no? Y lo que divide, lo que separa, lo que resta, parece tener más fuerza, aunque él dice, no sabemos aún cómo terminará la partida, que lo que junta, lo que reúne, lo que suma, lo que multiplica. Es una hipótesis, pulsión de muerte. La cuestión es que para Enríquez, y aquí se nos complica un poco la tarea, la pulsión de muerte tiene como varios rostros, ¿no? Él dice, uno de los rostros de la pulsión de muerte es la tentación de una cultura homogénea de esta actualidad, ¿no? El mimetizaditos, ¿no? El copiaditos, el espejaditos. Eso es un rasgo, es un rostro de la pulsión de muerte. La importancia que le hemos asignado a la razón instrumental, ¿no? Eso es un rostro de la pulsión de muerte. Y dice, y algo que nos ha pasado, que se nos ha traspapelado, y acá golpea así a todos nosotros, los que estamos acá, o por lo menos a mí, es que hemos transformado la gestión necesaria en las instituciones en una ideología de la gestión que se ha vuelto una cosa en sí. Así que se ha desentendido de los sentidos para volverse el procedimiento del procedimiento del procedimiento, el control del control del control, la regla de la regla de la regla. No sé si logró ser clara en esta cuestión. Y él dice, no la gestión, la ideología gestionaria expresa, es un rostro de la pulsión de muerte desanudada de la pulsión de vida. Muchos trabajan esto, este rostro, estas vertientes, sobre todo muchos psicoanalistas, en algunas formas que ciertas modalidades de control bajo el falso nombre de evaluación están tomando el escenario, ¿no? En unos desplazamientos, digo, evaluar es casi un gesto antropológico, inevitable, y que uno no tiene por qué descartar, pero cuando esto se vuelve la cosa en sí, aparece aquí algo que excede al gesto antropológico, ¿no? Y tiende a unificar a veces, no bajo la forma de construir igualdad, sino yo les diría, bajo la forma de crear un metro patrón universal con independencia de toda variable. En todo caso, digamos, por el momento, digamos, estaríamos aquí más actuales que contemporáneos, yo preocupada por el modo en que coincido con Enríquez, la pulsión de muerte viene cortando, desatando, que podríamos decir tiene otras caras u otras formas, ¿no? Por ejemplo, la división de las vidas en los chicos, en las poblaciones, ¿no? Chicos y poblaciones calificados por adjetivos descalificantes, ¿no? Que hacen que hay unos marginales, los vulnerables, los carenciados, los pobrecitos, que son, digamos, una población estigmatizada, sobre la que se puso una carátula que, como nos diría Bourdieu, nosotros la ponemos porque creemos que necesitamos nombrar y suponemos que dice algo del otro, y el sociólogo Bourdieu diría, ninguna de esas cosas dice nada del otro, solo dice del que pone la etiqueta, ¿no? Pero mientras tanto uno tiene la impresión de que en las macropolíticas hay más oferta de etiquetamiento, ¿no? Que el decir vamos a ponernos a pensar, es decir, a ver qué sentido queremos reanudar, retomar, reinvestir. Por supuesto, esta es una cuestión en la que ustedes no pueden coincidir, pero
Yo les voy a decir que aparte de andar por ahí trabajando muchos en las escuelas, cosas que a veces uno ve, escucha, discute y no quiere compartir de la intimidad de esa escuela, del sujeto que dijo tal cosa, por suerte está la literatura. Entonces traje, porque me parece representativa, un texto, un pequeño fragmento de una novela que dice mucho de lo que a veces uno encuentra en algunas, felizmente no todas, escuelas. Y dice así: Pierre Anton dejó la escuela el día que descubrió que no merecía la pena hacer nada, puesto que nada tenía sentido. Los demás nos quedamos. Y a pesar de que el profesor se apresuró a borrar toda huella de él, tanto en la clase como en nuestras mentes, algo suyo permaneció en nosotros. Quizás por eso pasó lo que pasó. Describe esa decisión de Pierre Anton. Era la segunda semana de agosto, acababan de empezar las clases. El sol hacía que nos sintiéramos holgazanes irritables, el asfalto se pegaba a las suelas de goma de nuestras playeras y las peras y las manzanas de puro maduras eran propicias a la mano para usar como misiles. Era el primer día de escuela tras las vacaciones de verano. La clase olía a productos de limpieza y a vacío prolongado. Las ventanas nos devolvían reflejos de imágenes nítidas y deslumbrantes y no se veía rastro de polvo de tiza en la pizarra. Los pupitres se hallaban colocados de a dos en dos en filas rectas como pasillos de hospital y tal como solo podía ocurrir ese único día del año, el primer día de clase. Encontramos nuestros sitios sin que por un rato nos apeteciera zarandear la familiaridad de ese orden. Con el tiempo vienen los remedios, viene el desbarajuste, pero no hoy. El profesor nos dio la bienvenida con la misma ocurrencia de cada año. Alegraos de este día, jovencitos, dijo. No existiría lo que llamamos vacaciones si no existiera lo que llamamos escuela. Nos reímos, no porque la ocurrencia fuera divertida, sino por la forma de decirlo. Y entonces fue cuando Pierre Anton se levantó y dijo: nada importa, hace mucho que lo sé. Así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Con entera tranquilidad, se agachó, recogió sus cosas, que precisamente acababa de sacar, y las volvió a meter en la mochila. Se despidió con una inclinación de cabeza, acompañada de un gesto de todo me da igual, y abandonó la clase sin cerrar la puerta detrás de él. Nada tiene sentido. La novela se llama Nada, ¿no? Se las recomiendo, aunque les digo, tómensela un día con sol, amigos, seguro que después tienen una red o un sillón donde tirarse. Por supuesto, de Jean Taylor. Por supuesto, no es que todos los chicos estén felizmente en esta situación, ¿no? Pero uno puede decir, uno conoce, no pocos chicos, que han perdido lo que Jean Paul llama el sentido de la experiencia escolar, ¿no? Es que dice, a ver, ahí no me pasa nada, ¿no? Y uno quiere que, no solo quiere que le pase, sino quiere que desee estar ahí, quiere que algo le pase con uno, ¿no? Y el otro dice, yo para mí no logro que esto se me vuelva una experiencia. Quizás también responsabilidad de los grandes, ¿no? Uno podría decir, está buenísimo hablar de la educación como derecho, está genial que se extienda la obligatoriedad, pero a menos que algo del orden del sentido se vuelva construible, pasar más tiempo en una institución donde no pasa nada, ¿no? Lo que puede dar es ganas de irse, ¿no? Para los chicos y a veces también, no queremos decirlo así, para nosotros, ¿no? Es decir, cuando nosotros no le encontramos el sentido de estar ahí, también hay algo que podríamos, como si después quieren, traje más ejemplos literarios de esto, pero me parece que el de Nada ya es ampliamente suficiente para inquietarnos durante un rato, ¿no? La cuestión del sentido entonces es algo no menor. Uno podría decir, y voy a tomar, traje como así pequeñas viñetas de autores de distintas posiciones disciplinarias para que vean hasta qué punto, por los, digamos, desde distintas perspectivas, el sentido ocupa una prioridad. Si uno toma, por ejemplo, a Pierre Legendre es un teórico del derecho, ¿no? Que trabaja en una línea de antropología. Y él dice,
Empieza uno de sus libros diciendo así: no basta producir carne humana para que ella viva. Al hombre le hace falta una razón para vivir. La fábrica de los hijos es frágil, ¿no? Y no se trata de poner más carne al asador, digamos, ¿no? Porque con eso solo el hombre, lo humano, no puede salir adelante. Él dice: un niño cuando nace al mundo del porqué, ¿no? Si no puede sostener el diálogo acerca de los porqué, hay algo del sentido de la vida que para ese niño se escabulle, se diluye, se pierde, ¿no? Y dice: por eso la fábrica de los hijos es tan frágil como el lazo con la palabra. Las sociedades necesitan una razón para vivir. Sin ella no pueden avanzar. Si tomáramos en cambio a alguien del campo psicoanalítico como Jacques Assoum, ¿no? Assoum es un psicoanalista muy sutil que ha trabajado mucho sobre la cuestión de la transmisión. Assoum aclara: transmitir la vida no se reduce a una simple manipulación biológica, sino que pone en juego ante todo los hechos de la cultura. Los hechos de la cultura son los hechos de un sentido que no se agota en la actualidad, ¿no? Si cuando alguien habla en este registro de la cultura, dicen un gesto hacia el futuro destinado a otros a los que uno nunca conocerá. No sé si logro ser clara, como la solidaridad intergeneracional deja de ser solamente las generaciones en presencia para abrirse a unos otros esparcidos en el futuro, dice Pontalis. Ahora, cuando uno dice la cultura, y uno toma, por ejemplo, Roland Gori es un tipo que está trabajando con las poblaciones más castigadas en algunos países europeos. Él dice: la manera en que una cultura recibe y trata la vulnerabilidad, y acá me parece bien interesante, él no habla de la vulnerabilidad como nosotros decimos los vulnerables, ¿no? Es decir, un grupito, los frágiles, los marginales, los excluidos, los pobrecitos, no. Para él la vulnerabilidad es el signo de la humanidad en el hombre. De manera tal de que, digamos, todos estamos declarados igualmente vulnerables, ¿no? Es decir, no es un atributo de algunos, dice: lo humano es vulnerable. Y él dice: la forma en que se trata la vulnerabilidad condiciona las formas del lazo social, las relaciones con el saber, las formas del saber. Tenemos aquí un verbo que Gori pone en juego, ¿no? A ver, la manera en que recibe. Y en tren de volver a darle a las instituciones algún sentido, podríamos decir: bueno, las instituciones no son otra cosa que aquello que está ahí para recibir, ¿no? Para alojar, para barajar a los recién llegados, como decía Hannah Arendt. ¿Se acuerdan cuando hubo una época que Hannah Arendt se había puesto muy de moda y todo el mundo hablábamos de los recién llegados, ¿no? Es decir, los nuevos personajes en el viejo mundo. Los pequeñitos, ¿no? Los que están ahí en posición de indefensión, necesitan alguien que los abaraje, alguien que los reciba, alguien que los cobije. Y quizás, como diría Winnicott, el psicoanalista, alguien que les haga holding. La palabra holding, que para muchos de ustedes es familiar, seguramente la describo para otros, ¿no? Holding es aquello, dice Winnicott. Winnicott trabajó mucho con niños y con niños pequeños, y fue el psicoanalista que pudo poner de manifiesto una cosa impresionante: es que un niño podía tener todo para vivir y decidir dejarse morir, ¿no? Podía tener todo a los ojos de necesidades satisfechas, abrigo, comida, la vacuna, y un niño dice: por esto no tiene sentido, yo acá no me quedo. Entonces Winnicott dice: cuando un niño nace, lo que un niño necesita es que alguien lo ataje. Porque dice, para un niño corporalmente en el nacimiento siente por primera vez el efecto de la gravedad, es decir, tiene miedo de caer. Dice, e importa que alguien ataje, que alguien le asegure a un recién llegado que no se lo va a dejar caer, que no se va a hundir, ¿no? Que no se va a ir al fondo de nada, que va a ser sostenido. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con esto con las instituciones? Para algunos de nosotros, algunos institucionalistas, las instituciones son lo que aseguran el holding del holding. Es decir, son las que sostienen a los que sostienen. ¿Logro ser clara con esto? Es decir, es aquel que tiene al que tiene que sostener.
Y podríamos decir que cuando los sentidos se extravían, cuando nos olvidamos de esto, aparecen unas cosas rarísimas que unos grandes les dicen a unos niños que lamentan no poder sostenerlos en este mundo ofreciéndoles algunos sentidos porque no tienen quien los sostenga. Sí, los grandes decimos, ya, a mí me gustaría sostenerte, pero ¿sabes qué? En esta escuela la directora no me sostendría jamás. La directora dice, no, yo por supuesto que estaría totalmente de acuerdo, pero el problema es la supervisora. La supervisora diría, no, ¿qué querés que haga con esta gestión? No se puede, ¿no? Entonces, lo que quiero poner de manifiesto es que hay algo que se pierde del sentido elemental, fundante, estructurante de las instituciones, ¿no? Algo que se pierde para el otro cuando nosotros dejamos de abarajar, de sostener, ¿no? De poner al otro a salvo de la sensación de que un grande puede dejar caer a un niño. Por supuesto no se trata solo de abrazar, al principio se abraza con el cuerpo, ¿no? Se trata de recibir simbólicamente lo que puede llevar con el tiempo a que no sea el cuerpo el que tenga que ver, ¿no? Se trata entonces de recibir. Recibir es lo propio de la institución. Quizás podríamos preguntarnos, después si quieren, no tenemos ni siquiera por qué responderlo acá, los modos en que nuestras instituciones reciben, las formas en que se da la bienvenida, los modos en que se sostiene, las formas en las que se tiene, las maneras en que se cuida. Cuando hacemos instituciones para recibir, las hacemos también, nos dice Enríquez, porque hay algo en lo humano del orden de una violencia muy arcaica, dispuesta a aparecer cada vez, cada tanto, y soltarse y terminar con todo. Enríquez nos dice así: los hombres tuvimos que hacer instituciones para exorcizar la violencia originaria. Exorcizar, ¿no? Parece una palabra, expresión bellísima, ¿no? Es decir, algo que reside en lo humano, vinculado a la pulsión de muerte, que apunta a desunir y a romper, más que a juntar y a sostener. Por supuesto, el exorcismo originario por el que fundamos las formas simbólicas de las instituciones no fue muy exitoso. Ninguno lo va a hacer. Tiene que reanudarse una y otra vez, a diario, para que no se repitan las muertes, para que no se repitan los asesinatos, para que no haya crímenes. Y por supuesto, cualquier asociación con la realidad es pura ficción, ¿no? Entonces, digamos, las instituciones tienen ese sentido. Cuando ese sentido se nos pierde, y es muy fácil que se nos pierda en la organización, es muy fácil que se nos extravíe en los procedimientos, hay algo que queda cortocircuitado y el sujeto, el pequeño, no encuentra modo de apoyarse para hacer ese pasaje del que nos hablaba Castoriadis, del monstruo de ese antisoñador en un sujeto de la palabra y en un miembro de la polis. Así definía Castoriadis a la pedagogía, ¿recuerdan? ¿De qué trata la pedagogía? Decía, de esa actividad que empieza en la actividad cero, en el año cero y que termina con la muerte, y que consiste ni más ni menos, decía él, que transformar a un monstruo de ese antisoñador en un sujeto. Menuda cuestión, ¿no? Sí, hacer de un manojo pulsional un sujeto capaz de sublimar. Por eso las instituciones también son entendidas por algunos de nosotros como aquello que va a ofrecer a la pulsión una tramitación oblicua. Ustedes saben, la pulsión es bruta, es torpe, es bestial, es bárbara. La pulsión no sabe de otro, la pulsión lo único que quiere es descarga y satisfacción, ¿no? Las instituciones están ahí para ayudarnos a vivir juntos y hay que hacer de la pulsión otra cosa. Hay que darle un trámite, hay que ofrecerle otro destino, hay que abrir la posibilidad de que sirva para otra cuestión. Es decir, hay que ponerla en todo caso a trabajar en las relaciones de saber, donde lo que se quiere destruir no es el otro, sino en el enigma que rodea al otro y que no nos permite conocerlo. Las instituciones las tendríamos entonces ahí con estos sentidos: proteger, alojar, transformar. Espacio de simbolización, espacio de elaboración, y por todo esto, dicho de otro modo, espacios profundamente políticos, ¿no? Ustedes saben, hace tiempo que venimos como tratando de que se amiguen estas cuestiones que han estado tan peleadas, ¿no? O hay educación o hay política. No puede haber educación sin política.
La educación es la expresión misma de lo político. ¿Por qué? Porque es, entre otras cosas, y podríamos empezar por definir la educación desde ahí, no sé, ¿qué significaría educar? Y nosotros podríamos decir, mire, educar significa ni más ni menos que sostener el más de uno de la oferta identitaria. Vuelvo para atrás. ¿Qué significa ofrecer el más de uno de la oferta identitaria? Querría decir que muy pobre sería nuestro yo, muy pobre sería todo sujeto si la única oferta identitaria proviniera de la materia prima de lo familiar. Es decir, para poder decir yo, un sujeto necesita muchos. Para poder no ser un clon, necesita no solamente muchos, sino muchos distintos. Para no ser solamente el que ejecuta un mandato familiar, necesita tener una oferta de alteridad que le permita tomar otras decisiones. Y esto es el más de uno de la oferta identitaria. Es decir, no limitarse a ser aquello que por filiación de sangre nos viene como mandato. Porque la filiación de sangre, importantísima, necesaria, que nos da nombre, etcétera, etcétera, ¿saben qué? Puede dejarnos a todos en el territorio de la orfandad de lo social, si no podemos disponer, ¿no?, de esa formación identitaria donde lo plural, lo diverso, lo diferente, lo contrastante, lo distinto, nos permite tomar algunas decisiones para decir un yo que no sea un yo especular, ¿no? Es decir, una copia de lo que el otro espera de nosotros. En este sentido, sostener el más de uno de la oferta identitaria implica poder como retomar, recolocarnos, repensar nuestro lugar de grandes, ¿no? Nuestro lugar de grandes haciendo instituciones. Cuando Castoriadis dice las instituciones, y es esto a lo que estamos invitados a pensar, Castoriadis, que es para mí el más grande institucionalista, tiene en sus últimos trabajos una afirmación muy graciosa. Alguien le hace una entrevista y dice, Castoriadis, hay una teoría de las instituciones. Él tuvo que estudiar Castoriadis mucho tiempo, ¿no? ¿Te acordás? Dice, lo estudiamos, sí, la institución, etc. Al final de su vida dice, pero Castoriadis, hay una teoría de las instituciones. ¿Qué se te ocurre que dice Castoriadis? No, dice, una teoría de las instituciones. No, dice, ni podría haberla. Dice, ¿cómo? A ver, un tipo que toda su vida laburó haciendo teoría de instituciones. Dice, no, dice que las instituciones somos nosotros. No tenemos distancia para teorizarla, ¿no? Y me parece que aquí hay un punto interesante, porque poder hacer teoría implica poder tomar distancia, ¿no? Implica poder cuestionar, implica poder advertir. Somos tanto las instituciones que teoría, sí, en sentido estricto de teoría no. Sin embargo, por supuesto, él la hacía. En ese sentido, a lo que él nos advertía, que es una advertencia que yo quiero como retomar, es dos cosas, ¿no? La imposibilidad de hacer teoría en un sentido estricto y la necesidad de hacerla en un sentido igualmente estricto, ¿no? Quiere decir, no tanto, no solo de pensarlas afuera como podemos pensar las organizaciones, sino pensarnos a nosotros como representantes, como partes, como emblemas, como símbolos de institución. Y esto es muy incómodo, porque aquí se termina toda ilusión. Quiero decir con esto, si la institución no le gusta, si le cae mal, si usted sufre, si es infeliz, si se aburre, si qué sé yo, la culpa no es de una institución que es de total exterioridad. Pregúntese qué posición tiene usted ahí, qué sentido usted perdió ahí, qué sentido dejó de buscar o qué es lo que ya no significa. Y esto que es muy abrumador, yo convengo, porque entonces ya no tenemos más coartada, ¿no? No podríamos seguir quejándonos de las instituciones, ¿no?, como aquellas tan poderosas que sobre todos nosotros en esto, ¿no? Bueno, es una coartada que ya no tendríamos, pero abre una posibilidad extraordinaria. Las instituciones pueden ser lo que decidamos que queremos que fueran, que queremos que sean. No sé si logro ser clara en esta cuestión. Es decir, lo mismo que es abrumador, lo mismo que es así como la señal de nuestra responsabilidad, es también la advertencia acerca de toda la posibilidad. Es decir, un recordatorio del poder que tenemos en las instituciones. Y yo sé también que nos es más cómodo pensar que el poder es siempre algo que se ejerce sobre nosotros, más que admitir que nosotros ejercemos un poder. Mirá, está en serio, Gustavo, y ya me estoy preocupando.
Pero en este sentido quiero recordar lo que decía Mendel, ¿no? Mendel decía, es cierto, el poder es esas relaciones asimétricas unos sobre otros en posiciones de desigualdad que nos colocan en situación de exigir, promover o obtener del otro lo que queremos. Mendel decía, sí, todo eso bárbaro, pero no se olviden de algo que él llama el acto poder. ¿Qué consistía el acto poder? Mendel decía, el poder que tenemos nosotros sobre nuestros propios actos, ¿no? Y me parece que estas cuestiones son cuestiones que solo aparecen, para mí, pero puedo estar totalmente equivocada, si nosotros estuviéramos en condiciones, digamos, de hacernos cargo del acto poder, para lo cual necesitamos tener un sentido y asumir una responsabilidad como grande. Por supuesto, ustedes imaginarán que cuando yo digo esto, que por momentos podría sonar a un sermón, no estoy hablando de ustedes, concretamente de ninguno de ustedes con nombre y apellido acá, ¿no? Sino en todo caso de unas cosas que uno ve que pasan en algunos lugares, eventualmente así llamados escuelas, ¿no? No en todos, porque de verdad hay que rendir homenaje a los maestros emancipadores, a la gente que se esfuerza por pensar, a los que no se dejan capturar por la moda, a los que no se resignan, a los que no usan coartadas, a los que no se mimetizan, a los que no se están tan identificados con el otro como para dejar de estar presentes. Y ustedes han visto que en muy poquitas frases estoy cambiando la pregunta o intentando instalar una pregunta que podría ser la siguiente: ¿y nosotros qué? ¿No? Vengo intentando instalar esta pregunta desde hace un rato. ¿Y nosotros qué? ¿No? Y cuando nosotros qué, ahí estamos vacíos de sentido, el otro se encuentra con un ausente. Cuando en nosotros qué, nosotros nos mimetizamos con lo que consideramos desvalido, pobre, marginal, excluido del otro, ¿saben qué? El otro acaba de perdernos como alguien que puede intervenir en su vida para hacer otra cosa de su origen que no sea una condena. Cuando nosotros nos identificamos con el otro, pobre, marginal, carenciado, vulnerable, ¿no? El otro acaba de perdernos y nosotros acabamos de anular nuestra capacidad de intervención. Digo, para poder educar, quizás algo contemporáneo sea poder romper los espejos, todos los espejos, ¿no? Los espejos de un narcisismo, el que fuera, los espejos de las más grasas de Blancanieves, ¿no? Y los espejos de reproducir al infinito un mandato acerca del cual no estamos dispuestos a hacernos preguntas. Por supuesto, nada de lo que acabo de decir es sumamente simpático, convengo, ¿no? Pero me parece que a menos que con seriedad y con un poquito de osadía o un poquito de coraje que solo podemos darnos mutuamente, ¿no? Si no le encontramos el sentido de las instituciones, ¿no? Estas van a empezar a producir nada, ¿no? Producir nada es algo que no quisiéramos, que no deberíamos. En todo caso, ¿cómo podría hacerse? Y aquí voy a tomar quizás el único cómo, para no producir nada, ¿no? Y les diría, la manera de intervenir para que se produzca otra cosa que nada es poder recuperar la figura del educador y con la figura del educador su voz. Y les traje un pequeño fragmento que voy a leer y después me voy a detener para que discutan, protesten, se quejen, pregunten, ¿no? Es un autor, un discípulo de Zizek, ¿no? Zizek es un filósofo, un psicoanalista, un tipo rarísimo, muy sofisticado, muy difícil de comprender para todo el mundo. Este es un discípulo de él que tiene un nombre gracioso, se llama Mladen Dolar, pobre hombre, imagínense llamarse así, Mladen Dolar. Pero el Mladen Dolar recuerda el valor de la palabra, ¿no? Y recuerda la voz que sostiene la palabra. Y recuerda que en términos de educación existe desde que empezó a haber instituciones ese acto que es el acto final de un trayecto formativo, lo que es sostener una tesis, ¿no? Y dice, es algo que necesita ser hecho de viva voce, a viva voz, es decir, el que llega al final del camino para tener su diploma, su certificación, su reconocimiento, necesita poner cuerpo y dar la voz en una defensa frente al otro, ¿no? Dice, viva es la defensa de una tesis doctoral que debe hacerse a viva voz, ¿no? Dice, hoy hemos perdido parte de que a viva voz los alumnos den cuenta de lo que piensan, de lo que saben.
Pero, insistimos, si el viva presenta un extremo del sistema educativo, su salida ritual, hay que reconocer que la voz es también omnipresente en la formación escolar desde el comienzo, al punto de ser imperceptible. El mecanismo mínimo de la escuela, depende de la voz del maestro. Depende de la voz del maestro, que define su carácter ritual de un modo bastante análogo al de la justicia. El maestro es el transmisor del conocimiento a través de su voz. El conocimiento está todo almacenado en los libros, pero solo se vuelve efectivo cuando se lo delega a la voz. Todo puede estar muy bien escrito en el libro de texto, pero nada de eso bastará a menos que el maestro o la maestra asuma su representación, la representación del conocimiento mediante su propia voz, aunque solo se limite para esto a leer en voz alta el libro de texto. Todo el conocimiento es accesible a cualquiera a través del libro, pero la escuela como institución funciona solo mediante la voz. Si con el viva teníamos a un estudiante que debía dar voz para obtener el título en su conocimiento, entonces, desde el comienzo, el conocimiento tiene que ser puesto en escena mediante la voz del maestro. Y a mí me parece que saber para un maestro que lo que está haciendo, con todo el respeto dicho, es algo más que ser un ejecutor curricular, ¿no? Sino que lo que está haciendo es poner ahí de viva voce, ¿no?, el conocimiento, porque sólo así tendrá sentido. Me parece que para sostener el acto de educar, tener una conciencia de esto no es una cuestión menor. Es algo, eso, que hace holding para un maestro. Pero esto implica o implicaría empezar a reconocernos a nosotros desde un lugar distinto. Dar a nuestra voz, a nuestra presencia, un sentido distinto, para lo cual hay algo que tenemos que volver a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué estoy ahí? Cuando tengamos una respuesta, la que fuera, y lo importante acá, veo que se nos puso tan de moda, cuando venía para acá venía a pensar, ¿no? Hemos dicho tanto, yo tengo muchas preguntas, pero ninguna respuesta, ¿no? Yo decía, miércoles, pero algunas respuestas necesitamos, ¿no? Ustedes necesitan una respuesta, los chicos necesitan una respuesta. El problema es que a lo que tenemos que renunciar no es a responder, ¿no?, sino a dar una respuesta, solo una como válida. Cada uno encontrará sus modos de responder de viva voce, dando cuenta del sentido que para cada uno de nosotros tiene estar ahí. Si no lo tiene para nosotros, no lo tendrá para los demás. Me detengo acá para que puedan protestar.